noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro culto de oración. Vamos a entregarle este tiempo al Señor, pero sin antes vamos a tener una breve lectura bíblica en Salmos 100, versículos del 1 al 5. Salmos 100, versículos del 1 al 5. Acompáñenme con esta breve lectura. La palabra del Señor dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entreguémosle este tiempo al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, que podemos tener, el poder acercarnos ante tu presencia, Señor, el estar juntos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, alabando tu nombre, Señor, intercediendo, Padre, unos por otros y escuchando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones para este tiempo, Señor. Quites cualquier tipo de distracción que podamos tener, Padre Santo, para poder estar tranquilos escuchando tu voz. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo entregamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuemos con las alabanzas. Perfecto, sin condición, por todas partes.
mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por el siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Hermanos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de oración. Acompáñenme a leer el Salmo 90, versículo 1 y 2, y ahí encontraremos nuestro primer motivo. Dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación.
antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hay algunas cosas que quisiera que podamos ver en este salmo, y es que Moisés, cuando lo escribe del contexto en que estaban en el desierto, ¿no? Habían viajado mucho tiempo, muchos años hacia la tierra prometida, y los israelitas tenían que pasar los días, las noches habitando en carpas, ¿no? En tiendas, y siempre estaban en necesidad de encontrar un refugio o un lugar protegido para poder sentirse a salvo de lo que pudiera pasar a su alrededor. Entonces, teniendo en cuenta esta y recordando la historia del pueblo de Israel en el desierto, encontramos que Dios es un refugio para ellos, y lo había sido. ¿Qué más dice Moisés? Que antes de que lo que estaba viendo allí, ¿no? Los montes que podrían alzarse en el desierto, antes de que la tierra fuera creada y todo lo que vieran fuera hecho, Dios era Dios, ¿no? Y Él estaba ahí, Él lo hizo, Él creó todo lo que estaba viendo Moisés, lo que vemos nosotros ahora, y tenía la plena seguridad de que desde la eternidad y hasta la eternidad Dios iba a ser Dios, era Dios y es Dios hasta ahora. Entonces Moisés nos da este precioso ejemplo y este motivo para poder orar. Y oremos que nuestra confianza esté en Dios, quien es nuestro refugio. Así que te invito a que puedas orar ahí unos momentos con quien estás en tu casa y que Dios sea dirigiéndote. Bien, oremos juntos, hermanos, por este motivo. Padre bueno, Padre amado, te agradezco por esta noche, por tus bendiciones, tu misericordia. Gracias porque nos recuerda, Señor, lo frágiles que somos también, y como seres humanos debemos reconocer que siempre estamos en una necesidad constante de ti, Señor, de nuestro Creador, de quien nos provee, de quien, Señor, no tendría sentido nuestra existencia si no fuera por ti. Nos haces recordar, Señor, lo que pasó a este pueblo de Israel y la necesidad que ellos tenían siempre de poder estar bajo tus alas, Señor, en ti, reposando en el refugio perfecto que eres tú, Señor. Y recordando la historia de ellos, creo que nosotros podemos recordar ahora que a pesar de las dificultades que estemos pasando, a pesar de la inseguridad en la que podamos vivir y la incertidumbre que pueda rodearnos, sabemos que nuestro refugio está en ti, Señor.
porque tú eres Dios y lo has sido así desde la eternidad y lo seguirás siendo hasta la eternidad. Y por esta característica tuya es que podemos confiar plenamente en ti, Señor, de que no cambiarás, de que continuarás siendo nuestro refugio, aun cuando la situación empeore. Señor, sabremos que podemos ir corriendo a ti, sabemos que podemos mantenernos en ti, Señor, protegidos a pesar de lo que esté pasando, Señor. Te pedimos que este sea nuestro sentido de confiar plenamente en ti, que eres nuestro refugio, y que podamos mostrar a los demás también de que en ti hay un lugar seguro en el cual podemos reposar y habitar. En nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Bien, hermanos, para este segundo motivo de oración vamos a quedarnos en el Salmo 90, vamos a ir al versículo 12. Dice así: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés aquí estaba considerando la fragilidad de la vida del ser humano, de cada uno de nosotros, y dependiendo de en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, a veces valoramos mucho más los años o no los tomamos en consideración cada año que estamos viviendo, cada momento que el Señor nos permite vivir. Pero aquí Moisés pide algo, que el Señor le ayude, que le enseñe a él y en realidad a cada uno de nosotros a poder valorar, contar estos días que nos regala el Señor, y de esta forma poder vivirlos de una forma en que lo hagamos sabiamente, en el que atesoremos en nuestro corazón sabiduría. Y es que recordemos que la sabiduría únicamente viene por temer a Jehová. Entonces solamente nuestro Señor puede traer sabiduría a nuestras vidas. Y el considerar nuestra vida como frágil, como corta, nos hace recordar que dependemos enteramente de nuestro Señor para vivir por la eternidad. Entonces, para ese segundo motivo quisiera que oremos que nuestro diario vivir busquemos hacerlo de una manera sabia, agradando a nuestro Dios. Así que te doy un momento, tengamos un momento para poder orar ahí donde estemos y luego terminaremos orando juntos. Bien, hermanos, oremos por ese segundo motivo. Señor Padre amado, nos acercamos a ti una vez más
reconociendo la fragilidad de nuestras vidas, Señor. Sabemos que son cortas, sabemos que los momentos, Señor, que tenemos son finitos y no son eternos, Señor. Pero tú nos lo das de una manera, Señor, con gracia. Sabemos que somos tus hijos y que nuestro futuro, nuestra eternidad está en tus manos. Y, Señor, por eso, porque te alabamos y honramos y queremos agradarte, te pedimos que puedas ayudarnos a vivir estos momentos aquí en la tierra de una manera sabia, Señor. Sabemos que los días son cortos, los años y el tiempo pasa rápido, Señor. Y ayúdanos a poder vivir de una forma en que podamos agradarte, honrarte, de poder cumplir tu voluntad y no la nuestra, Señor. Sabemos que a veces desaprovechamos nuestro tiempo, lo malgastamos, Señor, en otras cosas que no te agradan y que no nos suman, Señor, para la eternidad. A veces nos centramos tanto, Señor, centramos nuestra mirada en las cosas de la tierra y nos olvidamos de las cosas, Señor, de arriba, las celestiales, las que verdaderamente importan y trascienden, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir y a contar nuestros días de tal forma que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En la forma, Señor, de que podamos temerte cada día, de conocerte día a día cada vez más, Señor. Y de que tú puedas enseñarnos a nosotros de una manera especial, con amor, como siempre lo haces, Señor, pero también con justicia, también, Señor, con disciplina en nuestras vidas, para que podamos valorar verdaderamente, Señor, el tiempo que tenemos aquí. Creo que una de las formas más naturales que tú nos das y que siempre quieres que la tengamos es de poder amar a los que nos rodean y mostrar nuestro amor al prójimo, pues es ahora estar siempre pendiente de ellos, orando por ellos, buscándolos, Señor, animándolos con una palabra tuya, apoyándole cuando más lo necesite, Señor, si es con algo económico, con algo, Señor, que necesiten en ese tiempo, tal vez de enfermedad, de falta de algo en su hogar, con algo, Señor, que pueda estar pasando, Señor, en su vida personal. Señor, ayúdanos a mostrar este amor, este afecto a las personas, nuestros prójimos, y definitivamente, Señor, todo a partir de poder amarte a ti, de poder haber aprendido de tu sabiduría, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, ayúdanos a agradarte cada día más en todo lo que hagamos y a valorar nuestros días aquí en la tierra. En nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Hermanos, continuemos en esta noche alabando y bendiciendo al Señor. Bendiciones. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos Iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Buenas noches, hermanos. A continuación tendremos el tiempo para dar gracias por los diezmos y las ofrendas. Oremos entonces.
Señor mío, te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque tu mano siempre nos ha sostenido. Y ahora de lo recibido de tus manos, te damos, Padre, los diezmos y las ofrendas. Te ruego que bendigas al que con corazón alegre da, porque a ti te ha agradado, mi Señor. Bendito seas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos disfrutando de este servicio, amados hermanos. Muy bien, hermanos, sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones. Continuemos también con esta alabanza que nos prepara para poder escuchar la palabra del Señor. Cantemos al Señor. Su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré. Porque Él me amó a mí.
Dios les bendiga. Damos gracias a Dios de poder compartir y preparar este tiempo, preparar nuestros corazones para poder meditar en la palabra de nuestro buen Dios. El día de hoy vamos a estar observando el Salmo 90. Es un salmo muy lindo, muy especial y espero que sea de bendición para todos nosotros. Te invito a que allí donde te encuentras puedas abrir tu Biblia impresa o tu Biblia digital y juntos vamos a lectura al Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas que son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este lindo tiempo de compartir juntos, de estar reunidos en tu nombre y abrir tu palabra bendita y eterna. Háblanos, Señor, te lo pedimos, que tu Santo Espíritu, el director de la misión, nos guíe a toda la verdad, el cual es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hemos dado lectura a una porción, a un capítulo de un salmo del salmista Moisés. No me he equivocado. Este salmo está atribuido a este gran siervo de Dios que todos conocemos, este gran líder del pueblo de Israel llamado Moisés. Por supuesto que él es consciente de estas dos grandes verdades que vamos a descubrir ahora en este tiempo. Él conoce a Dios, él sabe quién es Dios y quién es el hombre también. Es decir, este salmo nos presenta un notable contraste entre la persona de Dios y el hombre. ¿Quién es Dios? Moisés, que lo ha vivido, lo ha visto, sabe y es consciente acerca de la eternidad de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 2 en adelante. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Moisés está declarando acerca de la eternidad de Dios. Dios es, el tiempo no le afecta a Dios. Para Dios no hay pasado, no hay futuro. Para Dios es un eterno presente. Antes de que fueran formadas las cosas, antes de que fueran creadas las cosas, Él era Dios. Él no ha sido creado. Él es eterno.
Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Nos habla de la autoridad de Dios, de la soberanía, del poder de Dios que está sentado en el trono y con una sola palabra basta para que se cumplan sus designios. Verso 4 dice, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Habla una vez más de la eternidad de Dios, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios maravilloso, de ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, de ese Dios eterno, inmutable, que no cambia, trascendente, inmanente, ese maravilloso Dios. Por supuesto que Moisés lo conoce, por supuesto que él lo ha vivido y lo ha experimentado, ha tenido la gracia de poder descubrir este maravilloso Dios. Pero hace un contraste también, hace un notable contraste Moisés con el hombre, con el ser humano. ¿Quién es el ser humano? Él mismo nos lo responde. Verso 5 dice, arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Y usa una analogía. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer se seca y marchita. Fíjate, nos está hablando de lo efímero y lo pasajero y lo frágil que es el hombre. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Fíjate qué notable contraste entre ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, sublime, poderoso, frente al hombre falible, limitado, frágil, pasajero, efímero. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros los seres humanos creemos sernos dioses muchas veces. Creemos tener poder, creemos como el engaño en el Edén, seréis como Él, y nos confundimos y nos llenamos de soberbia, de orgullo, y creemos que vamos a vivir por toda la vida, que estaremos por siempre, y no es así. Y puesto que esa es nuestra realidad, Moisés eleva una oración, porque Moisés es consciente de lo limitado del ser humano, de lo efímero, de lo pasajero, de lo frágil de nuestra naturaleza, porque es consciente de esa realidad también, de sus equivocaciones, de sus errores, de sus desviaciones. Moisés eleva una oración y inicia en el versículo 12, y creo en lo personal que es el versículo clave de este hermoso y maravilloso salmo. El versículo 12 va a decir, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Fíjate, qué precioso, qué hermoso. Aquí, en este solo versículo, podemos encontrar 3 principios. 3 principios de vida, querido. 3 principios que debiéramos desarrollar en nuestras vidas para seguir creciendo, para seguir caminando con Dios. ¿Sí? Aquí vamos a observar en primer lugar, el primer principio es el principio de la disposición. Fíjate cómo dice Moisés, enséñanos, Señor, enséñanos. Es decir, ha desarrollado una actitud de vida, de aprender de los demás. Enséñanos, Señor, porque no lo sé todo, porque no soy Dios, porque soy un ser humano limitado, finito. Señor, quiero ser enseñable, le está diciendo Moisés. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo espíritu, amado, que tú y yo desarrollemos ese noble espíritu de ser enseñables, de reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos aún muchísimas cosas por aprender. Lo contrario a ser enseñable, lo contrario, sin lugar a dudas, es la soberbia. Es la soberbia.
Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. ¿Sabes quiénes son los que admiten consejo? Los que son enseñables, los que tienen un espíritu enseñable, los que están abiertos, los que no son cerrados, los que no creen que lo saben todo, que tienen la capacidad de abrirse. En ellos está la sabiduría, pero ciertamente la soberbia va a producir contiendas, pleitos. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es poder desarrollar este espíritu de ser enseñables. Enséñame, Señor. Enséñame porque no sé muchas veces por dónde caminar. Enséñame, Señor, porque no sé muchas veces qué dirección tomar. Enséñame porque no sé relacionarme, Señor, con las personas. Enséñame, Señor, lo necesito. Antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Mi amado, que el Señor nos libre de caer en ese espíritu de altivez, en ese estado de orgullo, de soberbia. Despojémonos de todo eso. Despojémonos. ¿Te acuerdas tú de Moisés? ¿Te acuerdas tú de este joven que quería ser el libertador y en su vehemencia y en su ignorancia y en su impetuosidad cometió asesinato y estuvo luego 40 años en el desierto de Madián? ¿Te das cuenta? Por supuesto que Moisés sabe de lo que está hablando. Sabe que uno comete errores. Sabe que uno es limitado, que es falible. Y entonces levanta una oración y le dice: Señor, enséñanos. Enséñanos, por favor. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que cuando tú y yo elevamos esa oración, por supuesto que Dios está dispuesto a enseñarnos. Ya lo dice el Salmo 32:8. Te mostraré y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos enseña? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que obedecer. Porque dice la palabra, ¿no es cierto?, en Santiago: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Fíjate, entonces, cuando elevamos una oración, Señor, enséñanos, por supuesto que Dios lo toma en serio, lo ve con agrado, porque habla de un espíritu enseñable, de un espíritu noble, de un espíritu que admite consejo, humildad. Y por supuesto que Dios nos guía, Dios nos va a mostrar el camino, nos va a enseñar, pero cuando nos enseñe, nosotros tenemos que entonces regular nuestro corazón para poder hacer lo que se nos ha dicho que hagamos. Porque si no, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer. No basta solamente con saber lo que se debe hacer, sino hay que hacerlo. El segundo principio que encontramos aquí en el versículo 12 de este precioso Salmo 90 es el principio del discernimiento. Dice, enséñanos ¿a qué? A entender la brevedad de la vida, amado. ¿Qué está pidiendo Moisés? Que Dios nos enseñe a discernir, a entender la brevedad de la vida. ¿Con qué propósito? Para saber vivirla, mi amado. Para saber vivirla. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque la vida es una sola, no es vivir por vivir, mi hermano. La vida es una sola. Y hay que comprender que la vida es corta, la vida es breve. ¿Por qué no debemos de vivir por vivir? Porque el tiempo no vuelve, querido. Porque la vida es una sola. Y por tanto, tenemos que darle un valor. La vida es una sola. Mira, permíteme. Dice que había una vez un niño que recibió una propina.
Y ese niño, contento por recibir esa propina, fue a la tienda de dulces y quedó maravillado y encantado porque sabía que podía comprar los dulces que él podía comprar de acuerdo a sus posibilidades. Y entonces el dueño de la tienda le dice: niño, ¿vas a comprar algo? Sí, le dice, estoy observando. Y pasaron 10, 15, 20 minutos. Niño, ¿vas a comprar algo? Sí, le dice, pero déjeme por favor pensarlo bien, porque es la única moneda que tengo y quiero gastarlo bien. Fíjate, eso es lo que Moisés está diciendo. Amados, pidámosle al Señor que nos enseñe a poder discernir. Discernir quiere decir entender la brevedad de la vida, que no estaré por siempre, que me tengo que preparar, mi amado. Me tengo que preparar. Tengo que mirar hacia adelante. Tengo que prepararme, por ejemplo, que un día voy a morir. Vamos a morir. Y entonces será sabio poder dejar las cosas en orden, mis cosas en orden. Claro que sí. Claro que sí. Poder dejar mi voluntad plasmada en un papel, en un documento notariado. Poder adquirir un nicho, un lugar donde se pueda enterrar. Porque uno tiene que ser consciente que la vida es corta, que la vida es breve, pero no solamente pensando en la muerte, sino en el caminar también. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años nos quedan? Alguien dijo alguna vez de manera muy jocosa que cuando cumple años, no es que cumple un año más, es que le queda un año menos. Y de veras creo que debiéramos verla desde esa perspectiva. Cuando uno cumple años, es un año menos que le queda en esta tierra. Y entonces tenemos que aprender a vivirlo al máximo, a sacarle el mayor provecho, a entender que la vida es corta, la vida es rápida, es pasajera. Y entonces, como dice la palabra de Dios, así que tengan cuidado de cómo viven. Fíjate lo que Pablo le dice a los efesios. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. ¿Cómo vive un necio? Un necio vive muchas veces el presente nada más. Y a veces, que es peor, vive atado del pasado. No se proyecta adelante. No ve el futuro. No prevé. No prevé que mañana más tarde pueda venir la enfermedad, pueda venir algo. Y entonces uno se prepara en alguna medida. Dice Pablo, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive el sabio? Sacando el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Sacando provecho a la mayor oportunidad que tengamos. Fíjate. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Es decir, sacar el máximo provecho de lo que tengo el día de hoy. Los recursos que cuento. Hoy cuento con salud, hoy cuento con energías, cuento con fuerzas, pues me preparo, como la hormiga, que se prepara en verano para enfrentar el invierno, ¿no es cierto? Y tiene cómo enfrentar el invierno. Así que enséñanos, Señor. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Dice Colosenses, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Aprovechemos al máximo, queridos, cada oportunidad que tenemos. Si hay una oportunidad de estudiar, estudia, joven, estudia. Estás con la fuerza, estás con el apoyo, hazlo, porque los tiempos pasan rápido. Aprovecha. Tienes la oportunidad de un trabajo, trabaja, ahorra, sacrifícate, piensa en el futuro. Y eso será importante.
Y luego viene el tercer principio, el principio del desarrollo, que quiere decir para que crezcamos en sabiduría. Ahí está. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Sabes qué? Hay muchos que confunden sabiduría con conocimiento. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es lo que tú conoces, lo pones en práctica. ¿Y sabes qué pasa cuando tú eres consciente, mi amado? Cuando tú eres consciente de la brevedad de la vida, ¿sabes qué haces? Dejas huella. Cuando tú conoces los principios de Dios y los vives, dejas marca, dejas una estela a los que te rodean. ¿Sabes qué es una estela? Cuando pasa el barco no deja una onda en el mar o en el río, eso es una estela. Dice el libro de Proverbios, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Gloria a Dios. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Hay que darle valor a las cosas que hacemos. Por supuesto que sí. Mi amado, yo te animo en el Señor a que juntos seamos conscientes de la brevedad de la vida y nos preparemos. Y entonces vamos a crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría, alguien dijo algo muy interesante. Es la opinión del cielo en temas terrenales. Sabiduría es la opinión del cielo en temas terrenales. Es decir, saber vivir los principios, saber los principios de Dios y vivirlos. Pero esto implica, mis amados, que reflexionemos, que meditemos, que seria y profundamente nos sentemos a pensar y a reflexionar acerca de cómo nos estamos conduciendo. A mí me encanta cuando el profeta Ageo, este profeta posexílico, se dirige a esas personas que regresaron del retorno del cautiverio babilónico, y él les va a decir, reflexionen acerca de sus caminos, reflexionen. Ellos estaban siendo negligentes en cuanto a la edificación del templo de Dios. Es bien interesante. Ellos habían regresado y habían puesto los cimientos del templo y no concluyeron la tarea, lo dejaron allí. Reconstruir el templo significaba el orden de prioridades, darle a Dios su respectivo lugar, volver a tener comunión con Dios luego de la disciplina del cautiverio. Construir el templo y ofrecer los holocaustos y los sacrificios implicaba la comunión con Dios, la vuelta del pueblo al corazón de Dios, pero ellos lo dejaron inconcluso. Y Dios levanta al profeta Ageo y les dicen, reflexionen acerca de sus caminos, mediten sus prioridades, han cambiado sus prioridades, han dejado la casa de Dios y se han dedicado ustedes a otras prioridades. Y por supuesto que cuando invertimos las prioridades correctas, por supuesto que hay facturas que se pagan. Por supuesto que hay consecuencias, por supuesto que sí. Y a veces uno dice, pero ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo me pasa esto a mí? Porque Dios no está en el centro de nuestras vidas. Si el Señor no construye la casa, el negocio, la familia, el matrimonio, la vida misma, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y entonces, sentémonos a reflexionar, a repensar, a meditar. Y me encanta a mí el proverbio capítulo 2, dice, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entender. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que el Señor
está disponible. El Señor está dispuesto a otorgarnos, a brindarnos la capacidad de tener conocimiento y de adquirir sabiduría. La sabiduría viene cuando lo que yo conozco, lo que el Señor me ha enseñado, lo pongo en práctica, mi amado. Yo creo que recibimos muchísima información. Yo creo que hoy más que nunca en la historia de la humanidad, el creyente, el seguidor de Jesucristo, el hombre y la mujer piadosa, recibimos muchísima información. Creo que los problemas que tenemos no es por la falta de información. Creo que a veces pasamos situaciones, conflictos difíciles en casa, personales, simple y llanamente, porque no ponemos en práctica lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Debiéramos de ahorrar, por ejemplo. Debiéramos de hacer tantas cosas. Hay muchas cosas que sabemos y conocemos. El martes pasado estuvo en Entre Amigos el pastor Fernando y nos habló acerca de la economía, de cómo podemos hacer para en alguna medida no vernos golpeados. Mira, mi amado, y eso lo tuvimos hace 2 años atrás, cuando vino Héctor Salcedo. ¿Te acuerdas? Es solamente un ejemplo nada más. Es solamente un ejemplo nada más de que recibimos información en nuestros grupos de matrimonios, en nuestros grupos juveniles, en varones, en damas, los domingos en la iglesia. Recibimos mucha información. Hay que ponerlo en práctica. Lo que tú y yo sabemos de Dios, aunque sea poco, pongámoslo en práctica, mi amado. Y de esa manera vamos a crecer en sabiduría. Y a mayor sabiduría, a mayor práctica de las cosas de Dios, mayor sabiduría. Y por supuesto, como dice la Escritura, júntate con sabios y sabios serán. Júntate con aquellos que viven la palabra, que son de testimonio. Aprende, mira, observa y vívelo. Y hay que vivirlo, ¿no es cierto? Así que estos 3 principios, mi amado, quiera Dios que tú y yo lo podamos poner en nuestras vidas. Porque necesitamos, nuestras generaciones lo necesitan. Nuestros hijos que vienen detrás necesitan seguir los pasos de quienes, de nosotros, los mayores. Nuestros jóvenes necesitan seguir los pasos sólidos de sus mayores. Amén. Que Dios nos dé la gracia de reconocer su grandeza, su bondad, pero también que podemos desarrollar nosotros espíritus nobles, dóciles, enseñables, que podamos discernir la brevedad de la vida. Joven, la juventud se pasa volando, la vejez es larga. Siembra ahora en tu juventud para que coseches luego en la vejez. Y de esa manera vamos a crecer, como es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus hijos, sus discípulos, crezcan cada día como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo. Un varón adulto, un varón maduro, a la madurez. Que Dios nos bendiga. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra bendita y eterna. Señor, hacemos esta oración de Moisés, la hacemos nuestra, Señor. Enséñanos, oh Dios. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, Señor. Oh, bendito Dios. Padre, gracias por todo lo que hemos recibido, por todos los principios que a lo largo de la semana, de los meses, de los años recibimos.
Señor, muévenos, inquiétanos, revívanos, Señor, para poner en práctica lo que ya conocemos muchas veces, Señor. Pero por nuestra desidia, por nuestra negligencia, Señor, por nuestra dejadez, no lo ponemos en práctica. Y por supuesto que sufrimos, Señor, muchas veces las consecuencias de esas actitudes negativas. Señor, permítenos despertarnos, oh Dios, y poder vivir la vida, oh Dios. Poder vivir lo que aprendimos, lo que hemos aprendido. A soltar, a perdonar, a ser generosos, a ahorrar, a prever tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Dios. Queremos crecer en sabiduría y entendemos que es tu voluntad también. Líbranos del orgullo, de la soberbia, líbranos de creer que sabemos todo, cuando aún nos falta mucho, muchísimo por aprender. En el nombre de Jesús, oramos a ti con gratitud. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Sigamos disfrutando de este servicio especial. Bendiciones. Muy bien, hermanos, sabemos que el Señor es oportuno para cada uno de nosotros a través de su palabra, y atesoremos en nuestros corazones lo que hemos aprendido el día de hoy. Y antes de poder despedirnos, vamos a entonar esta última canción. Alabemos al Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. A mis pies tu palabra, mi guía
sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi